Qué bueno es estar en la presencia de nuestro Dios. Amén. Ciertamente nos sabemos favorecidos por su amor y por su misericordia. Dice su palabra que Él nos ha coronado de favores y de misericordia. Y puede que tú a veces hayas naturalizado su amor y su misericordia, como el pueblo naturalizó que el maná cayera del cielo y naturalizó que de la roca fluyera el agua. Naturalizó la nube de día y la columna de fuego de noche. Lo tomó como algo que era común. Lo hizo parte de todo lo que era su continuo vivir. Y no consideró aquel que hacía todas las cosas posibles. Amén. Y a veces cometemos ese error de naturalizar todo. Y tú no lo ves, pero el que está afuera sí lo ve. Y tú no te das cuenta, pero en tu entorno laboral el otro lo reconoce. Reconoce que hay algo en ti que no lo ha visto en otra persona y que es diferente. Puede ver que hay virtudes en ti que no conocen otras personas, pero que tú tienes. Que hay un favor, que hay una gracia que se te ha dado que otros no tienen, pero que tú tienes. Nosotros cometemos el error de naturalizarlo y no agradecerle a aquel que nos llena de favores y de misericordia, Amén, que ha hecho abundar su gracia para con nosotros. Porque sabes, cuando la tormenta viene sobre todos. No viene solamente sobre los impíos. Dice que cuando la lluvia viene, cae sobre justos y sobre injustos. La diferencia es que para los justos hay una gran cosecha. Porque Dios provee la lluvia temprana y tardía. Pero para aquellos que son injustos, su cosecha es distinta. Porque su siembra es diferente. Por eso dice la palabra de Dios a los que aman a Dios: todas las cosas ayudan a bien. Tú no tienes que entender esto, tú lo tienes que saber y lo tienes que creer, que para los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Tú puedes no entenderlo, pero si tú crees en esta palabra y tú la confiesas, tú verás la mano de Dios, cómo opera a tu favor, en aquello que tú no entendías, en aquello que tú no comprendías, como Él obra a favor de los que le aman. Hay una alabanza de hace mucho tiempo que dice, un corito, y decía: no existe bien para mí fuera de ti. No existe bien para mí fuera de ti. Y el que comprende esto, tiene paz. Tiene paz. ¿Sabes? Es la paz que reside en su presencia. Comenzábamos este culto y adorábamos a Dios y decíamos: su presencia. Amén. Su presencia lo es todo para mí. Y sabes, yo sé que a veces leemos la Biblia y el Espíritu nos ministra. Pero hay momentos en que el Espíritu revela la palabra. De una manera que tú entiendes lo que creías entender, pero que realmente no lo habías entendido. Y esta semana el Espíritu Santo me decía, el problema no está en que tú sepas que mi presencia está contigo. Porque yo sé que tú sabes que mi presencia, pero tú lo haces de una forma o lo entiendes de una forma: ya sé que tu presencia está conmigo, pero no usas mi presencia que va contigo. Porque mi presencia va contigo. Mi presencia va contigo para ayudarte a cocinar. Mi presencia va contigo para ayudarte a estudiar. Mi presencia va contigo cuando tienes que ir a algún lugar. Mi presencia va contigo para que tú digas: ayúdame. Yo estoy ahí. Es que cada vez que yo establecí en la palabra, yo te ayudo. Es exactamente eso. No hace falta que le agregues más protocolos al yo te ayudo del Espíritu Santo.
Le agregamos protocolos al yo te ayudo del Espíritu Santo. Le agregamos protocolo al yo te fortalezco, al yo voy delante de ti y mi gloria a tu retaguardia. ¿Sabes cuál es el protocolo? Si yo oro, Dios está y me está ayudando. Y si yo le pido, Él me ayuda. Y si yo le ruego, Él me sana. Le agregamos protocolo a algo que Él dijo: si mi presencia va contigo. Y estamos tratando de seguir esos protocolos para que todo lo que Él ya nos dio nos venga a acontecer. Por eso Pablo decía: yo le pido a Dios que les revele todas las cosas que ya le fueron concedidas. Porque caminamos bajo protocolos para lograr el favor de Dios. Cuando Él dijo: yo te coroné de favores y de misericordia. Yo quité todas tus enfermedades. Yo perdoné todas tus iniquidades. Y decimos: yo no soy un fariseo, yo no soy un religioso. Pero si no eres un fariseo y no eres un religioso, si no somos como ellos, no caminamos como ellos. Caminamos sabiendo lo que nos ha sido concedido. ¿Sabes? Cuando Jesús iba sanando a los enfermos, no dice que Él oraba, sino que Él decía: sé sano. ¿Sabes por qué? Porque Él sabía lo que le había sido concedido. Cuando el endemoniado se le acercaba y Él lo liberaba, Él no estaba esperando hacer un protocolo. Él simplemente declaraba la liberación. Porque el cristiano que sigue a Cristo, lo sigue a Cristo todo el tiempo, no hace un protocolo, porque los 12 discípulos caminaban con Jesús, no con protocolos. Jesús era su maestro, Jesús era su rey, Jesús era el que los llevaba al Padre. Era el que hacía los milagros. ¿Sabes qué? Me doy cuenta de esto cuando ocurrió la gran pesca y la pesca milagrosa. Cuando ocurrió la multiplicación de los panes y los peces. Dice que la primera vez fue algo grande. La siguiente vez fue aún más grande. Pero dice que de repente estaban los discípulos en la barca y se habían olvidado de traer el pan, de comprar el pan. Y en ese momento Jesús les dijo algo y ellos lo primero que pensaron: dice esto porque no hemos traído pan. Y sabes, el Espíritu Santo me decía que el problema no estaba en que se habían olvidado de traer el pan, sino que aunque hubieran llevado la mitad de un pan, el que había multiplicado las 2 veces anteriores estaba ahí para que ellos se acercaran y le dijera: multiplica el pan. Multiplica el pan. Esto no es un problema. No es un problema que no hayamos traído pan, porque el que multiplica el pan está en la barca. Por eso Él dice: es que aún sus corazones estaban endurecidos. Vieron 2 veces la multiplicación del pan, pero aún sus corazones estaban endurecidos. El que lo multiplicó la primera vez y la segunda vez podía hacerlo ahora, pero ellos caminaban bajo el protocolo. Lo tenían ahí, estaba con ellos, pero ellos no fueron capaces de decir: multiplica el pan. Y sabes, estos no son tiempos para caminar en protocolo, porque las cosas que acontecen en este tiempo no son cosas de protocolo. Estos son tiempos para caminar en el mover del Espíritu Santo, bajo el fuego de su Espíritu. Para eso son tiempos. Son tiempos para adorar a aquel que conocemos, no a aquel que nos enseñaron bajo las tradiciones de los hombres. Porque Abraham no tenía protocolos y fue llamado amigo de Dios. Porque Moisés vivió en el palacio de un faraón, pero fue al que el rostro le resplandeció porque fue el primero que le vio. Ahí no había protocolo. ¿Sabes qué había? Una sola palabra:
si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. No había protocolos. Solo había presencia. Y este es un tiempo para caminar en la presencia. Porque en la presencia hay plenitud de vida. En la presencia está el reposo, como decía el siervo aquí. En la presencia de Dios está la revelación de todas las cosas que nos han concedido. Nosotros somos herederos de las riquezas de su gracia. Y si esto me ministraba el Espíritu Santo a mí y me decía, tú caminas en protocolos. Pero yo siempre estoy para que tú me digas, ayúdame. Porque yo estoy dispuesto. Yo siempre estoy dispuesto. Yo siempre estoy dispuesto. No importa lo pequeño que sea aquello, yo siempre estoy dispuesto. Estás a una palabra de tener mi ayuda. Solamente di, Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. A esta sola palabra estás de tener mi ayuda porque yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto a ayudarte. Yo estoy dispuesto a sanarte. Yo estoy dispuesto a fortalecerte. Yo estoy dispuesto a darte sabiduría. Yo estoy dispuesto. Estás solamente a una palabra. Hacemos protocolo de su presencia. Y por eso terminamos naturalizando las cosas o creyendo que tenemos acaso el control de algo. Decimos, Dios me va a ayudar porque estuve orando. No es porque Cristo murió en la cruz del Calvario y me dio victoria. Y en esos pequeños detalles se revela y se manifiesta la soberbia que hay en el corazón. Pero yo hoy quiero decirte algo. Entramos a su presencia. No solamente cuando el día comienza, nosotros entramos para permanecer, entramos para perseverar. Y ahí en su presencia es donde recibimos el maná del cielo. Allí en su presencia se revela que cada paso que tú diste en el día, Dios lo usó para alimentarte, para alimentar tu espíritu, para enseñarte. Donde tú dijiste, este día parece que no hice mucho, y el Espíritu Santo, que no hiciste mucho, déjame mostrarte todo lo que yo te enseñé. Porque los discípulos caminaban con Jesús, escuchaban las parábolas, pero llegaba el punto del día donde decían, hay cosas que no entendimos, y el maestro les decía, déjame que yo te muestro. Déjame que yo abro tus ojos. Déjame mostrarte todo lo que yo hoy he hecho en ti. Todo lo que has avanzado, porque yo estoy contigo. Porque Él es nuestro Paracleto. Espíritu Santo de Dios, aquí delante de tu presencia, un remanente reunido que ama y teme tu nombre. Un remanente que no necesita la voz de hombres, porque mucha voz de hombres se escucha, Padre, pero tus palabras son espíritu y son vida. Es tu palabra la que necesitamos, es tu palabra que es espíritu y es vida, Padre, que es esa espada de dos filos, Padre, que entra en nuestro corazón y lo prueba, que redarguye y trae, Padre, arrepentimiento. Es tu palabra. No son los hombres, no es la boca de un hombre o la boca de una mujer, es la palabra que sale de tu boca y nosotros somos instrumentos para tu gloria y para tu honra, Padre. En esta hora, Padre, todo lo dejamos en tus manos y pedimos que tu Espíritu glorioso, tu Espíritu que está en este lugar, sea ministrando cada corazón conforme a tu voluntad. Conforme a tu voluntad y a la necesidad de ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. La gloria sea para Dios. Amén, aleluya. Sabes, yo hoy traigo un tema que el Espíritu Santo me ha estado ministrando en este último tiempo. Yo amo la palabra de Dios y me gusta estudiarla sin ninguna demanda en específico, ¿sabes? No es que uno estudia la palabra para verse más sabio, porque en realidad cuando uno estudia la palabra se va dando cuenta cuánto más ignorante es.
No es que uno estudia la palabra porque va a predicar. Hay personas que lo hacen, ¿sabes? Estudian solamente porque van a predicar. Y Dios en su amor y su misericordia pone palabras en esas personas, porque hay un pueblo que tiene hambre, un pueblo que necesita esa palabra que es medicina, esa palabra que es vida. Pero la palabra de Dios no es para que nosotros simplemente la estudiemos con el objetivo de predicar, con el objetivo de saber más. La palabra de Dios es para conocerle más a Él. Es para conocerle más a Él. Porque cuando le conocemos más a Él, más estamos en Él y Él más está en nosotros. Sus palabras se guardan en nuestros corazones y son sus palabras las que nos impulsan a caminar rectamente. Es porque es ahí cuando tú recuerdas y el Espíritu Santo trae a memoria las palabras de Jesús y tú dices, con razón, esto no está, esta forma, este camino no es el correcto. Tal vez antes lo había hecho, pero ahora la palabra trae, redarguye y trae el conocimiento de lo que estamos sembrando. Y ahí tú te das cuenta que creíste que estaba bien, pero eso era tradición de hombre y que ahora la revelación de la palabra de Dios te hace hacer una siembra distinta y caminar en los principios del reino. Es ahí también cuando tú entiendes que estás cosechando algo y dices, yo no entiendo por qué estoy cosechando algo, y el Espíritu Santo te trae la palabra y dices, con razón, es porque yo hice esta siembra. Y para yo no cosechar esto, tengo que hoy empezar a sembrar distinto. Tengo que empezar a sembrar distinto. Si yo quiero esto, tengo que empezar a sembrar distinto. Así que cuando estudio la palabra, yo no la estudio con un objetivo y, ¿sabes? No me pongo yo como ejemplo. Mi ejemplo es Jesús. Y si tienes un ejemplo que seguir, que sea Jesús. Amén. Él tenía la palabra tan dentro. Él era el verbo de Dios que aún de niño podía enseñar. Y estando en aquel templo, creo que a la edad de los 7 años o de los 12, pero era un niño todavía. Se admiraban de todo lo que él sabía. Pero, ¿sabes? Ellos se admiraban de todo lo que él sabía, cuando debían admirarse de cuánto le conocía, de cuánto le conocía a Dios. Y yo quiero hoy compartir contigo algo que se encuentra en el Salmo 139. Dice la palabra de Dios en el Salmo 139, es uno de los últimos salmos. Dice el versículo 12, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable, maravillosos son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, me embromaron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin saltar una de ellas. Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Aleluya. ¿Sabes? Este es un salmo de David. Este es un salmo de David. Entendía en este tiempo que lo que hacía que David tuviera un corazón conforme al corazón de Dios es que tanto para David como para mi Señor Jesús no estaba Él primero, sino antes estaba lo que Dios amaba. Amaba a Dios al pueblo y envió a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Era su unigénito, su único hijo. Y ¿sabes? Amaba a David al pueblo, amaba a David al reino, amaba al pueblo de Dios de tal manera que aún los enemigos que le persiguieron, aún aquellos enemigos Él les perdonó, porque sus acciones no eran alineadas a lo que le habían hecho, no eran alineadas a lo que pensaban hacerle, sus acciones eran alineadas a la dirección de Dios para favor y crecimiento del pueblo de Dios. Aleluya.
Así que decía David, entretejido he sido, entretejido en lo más profundo de la tierra. ¿Sabes? Cuando nos vamos a Génesis entendemos algo, que dice la palabra de Dios que Él nos formó. Él nos formó. Quiero que vayas conmigo rapidito también a Job. Job en el capítulo 10, dice así la palabra de nuestro Señor. Este es Job hablando, ¿no? Si tú te fijas, dice, comienza Job, se lamenta su condición. Pero yo quiero que vayas conmigo del versículo 7, dice, aunque tú sabes que no soy impío y que no hay quien de tu mano me libre, tus manos me hicieron y me formaron. Y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate que como a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste? Me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. Si pequé, tú me has observado, y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí. Y si fuere justo, ¿no levantaré mi cabeza? Estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzare cual león, tú me cazas, y me vuelves a hacer en mí, y vuelves a hacer en mí maravillas. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. ¿Sabes? Este era un Job que sabía quién le había formado. Si hay algo que tiene aquí en común estos versículos, y podemos seguir, podemos ir a Jeremías, es que ellos sabían que tenían un formador. Pero no solo tenían un formador, no era alguien que los formó y los dejó, es alguien que los formaba una y otra vez. Por eso David decía, de mí estaban escritas todas estas cosas que luego fueron formadas. Sí, yo fui hecho. Sí, el hombre conforme al corazón de Dios fue hecho conforme al corazón de Dios. Pero fue el mismo que dijo, crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva en mí un espíritu recto. No quites de mí tu santo espíritu, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Este mismo David estaba diciendo, yo tenía un corazón conforme a tu corazón, pero mi corazón se ha desviado. Pero si alguien puede hacer un corazón puro, si alguien puede volver mi corazón con la forma de tu corazón, ese eres tú. Este era David. Tenemos un Job que no estaba en su mejor momento, pero sabes, él lo dice claramente. Acuérdate que como a barro me formaste, y en polvo me has de volver. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego tú vuelves y me deshaces. Y si vas más abajo, dice, si mi cabeza se alzare cual león, tú me cazas, y vuelves a hacer en mí maravillas. ¿Sabes qué estaba hablando Job? Dice, aún si yo decidiera enorgullecerme, aún de ahí, tú me jalas, tú me cazas, tú usas tu vara y tu cayado, y me vuelves a hacer en mí maravillas, me restauras nuevamente. Estos hombres tenían en claro algo, que habían sido formados, que eran hechura suya, que no habían nacido por el deseo de una mujer o de un hombre, que no eran la intención de la naturaleza humana, sino que eran el deseo de Dios. Eran existencia y iban a tener eternidad por el deseo en el corazón de Dios. Esto era lo que les permitía a ellos mantenerse en la presencia de Dios. Yo quiero decirte, mi amado hermano, que somos hechura suya. Aleluya. Somos hechura suya. Dice la palabra de Dios
que Él formó la tierra, Él la hizo y que luego la compuso. Y si tú te vas a Génesis vas a ver que Él dice que tomó de la tierra y Él nos formó. Hizo al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida sobre él. Sopló hálito de vida sobre su nariz. Y fue el hombre, como dijimos recién en la ministración, alma viviente. Y si tú te vas a Ezequiel, tú vas a ver que el profeta Ezequiel, cuando está en el medio de los valles secos, dice: Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla vida. Porque sí, ya se habían entretejido los huesos, los músculos, los órganos, había subido la piel, pero no había vida allí. Pero algo aconteció, ¿sabes qué es? El espíritu vivificante. El espíritu vivificante, que es antes de su encarnación, aleluya. Porque es antes que Cristo viniera sobre la tierra y se manifestara. Él era desde antes, eternamente y para siempre. El espíritu vivificante sopló vida sobre los huesos secos y fueron en gran manera un gran ejército, dice la palabra de Dios. Y esto era una metáfora de lo que Dios habría de hacer de su casa. Y algunos dijeron: esa profecía es una profecía para los tiempos que ya pasaron sobre el pueblo judío. Y yo vengo a decirte que esa es una profecía para estos tiempos, porque hay mucho hueso seco, hay mucho ministerio apagado, hay mucho pábilo que humea, hay muchas manos y brazos cansados, hay muchas rodillas endebles, pero el espíritu vivificante, que desde antes de la fundación del mundo soplará vida sobre los huesos secos, y ese ejército se levantará para la gloria de Dios, para la gloria de Dios, para alabanza de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y toda rodilla se doblará ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él es fiel. Y quiero que vayas conmigo a Romanos. Y aquí estaba Pablo hablando a los romanos en esta epístola. Y quiero que vayas al capítulo 9. Y dice la palabra de Dios en el versículo 20. Mas ante, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él ha preparado de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Aleluya. Y sabes, quiero tocar este tema porque para mí esto es importante. Es importante que tú entiendas que tanto David como Job y muchos siervos a lo largo de la Biblia han entendido que ellos fueron formados, que ellos no son simplemente una creación, una mera existencia, sino que fueron formados y fueron formados con propósito, y que cada vez que se desviaron, el que les formó les restauró. Y mientras yo leía esta palabra, venía a mí: somos vasos. ¿Y qué son los vasos? ¿Qué hace que un vaso sea un vaso de honra y qué hace que un vaso sea un vaso de deshonra? Digo, un vaso no es simplemente un vaso. No hace a un vaso honroso la utilidad que se le da al vaso. No hace a un vaso deshonroso la utilidad que se le da al vaso.
Pero yo quiero decirte algo que a mí me llamó la atención, porque dice la palabra en esta parte: dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Y cuando tú sigues leyendo, vuelve a decir vasos para honra y otros para deshonra. Pero cuando tú te vas más profundo, tú te das cuenta que el verbo que utilizó, el sustantivo que utilizó en este caso, Pablo, no fue el mismo. Él no habló de vasos de barro con el mismo término con el que habló de vasos de honra y vasos de deshonra. ¿Y sabes por qué es importante esto? Porque la palabra que él utilizó en el griego para hablar de vasos de barro es plasma. Es plasma. Es algo que forma parte de nuestra sangre y es un líquido, digámoslo así, es lo que le da la estructura líquida sobre la cual se sustentan las mayorías de las células de nuestro cuerpo. Pero yo quiero leerte una definición. Dice, la palabra plasma tiene su origen en el griego antiguo plasma, que significa algo moldeado o formación. Este origen refleja la capacidad del plasma para adoptar diferentes formas y configuraciones. Su uso se ha diversificado a lo largo del tiempo, abarcando diferentes disciplinas, desde la biología hasta la física. Y sabes, tú puedes profundizar en ello. Ver desde cómo se veía el plasma desde la biología. Pero hay algo importante acá. Y es que precisamente porque la palabra plasma significa formación, es la capacidad que nosotros tenemos de tener forma. Por eso cuando dice que Jeremías va al alfarero enviado por el Espíritu Santo, dice que él va y le dice, ¿no podré yo, casa de Israel, hacer como el alfarero con el barro en sus manos? Pero si tú sigues leyendo el capítulo siguiente de Jeremías, en el capítulo 19 va a hablar de la vasija que ya está cocida. Es una vasija que ya no tiene forma. Porque una vasija cocida, quiero decirte, no tiene nada de líquido. La masa que formó esa vasija se coció y se secó. Ese líquido ya no está en la vasija. Pero en el capítulo 18 de Jeremías, Dios está comparando a la casa de Israel todavía con una vasija que aún está en formación en las manos del alfarero. Lo que hacía diferente a un David de un Saúl es que David aún era barro en las manos del alfarero. Pero un Saúl era una vasija ya cocida. Él no iba a cambiar su forma. Él no iba a cambiar su forma. Hasta lo último de sus tiempos, Saúl se siguió moviendo bajo la desesperación y la desobediencia. Porque él no iba a cambiar su forma. Por eso es que dice la palabra de Dios que nosotros vamos a ser hechos a su imagen, que estamos siendo formados hasta que el varón perfecto sea formado en nosotros. Y podemos irnos aún más profundo en el término que utilizó Pablo para hablar de estos vasos de barro. Porque, ¿sabes? Cualquiera que lee este capítulo comienza diciendo, entonces si Dios los hizo vasos de deshonra, literalmente van a ser vasos de deshonra siempre. No importa que se acerquen, siempre van a ser vasos de deshonra. Pero Pablo estaba siendo específico en el término que utilizaba, vasos que estaban en formación. Por eso dice, no podrá Dios hacer de la misma masa. Es una misma masa, la masa no cambia. Lo que cambia es la utilidad del vaso. Y dice el mismo Pablo, ¿no somos nosotros vasos de barro que cargamos un tesoro de gloria? Lo que nos hace diferente a los demás es que todavía estamos en las manos del alfarero. Lo que hace que haya
vasos de deshonra, es que son vasos que ya están secos. Vasos que Él quebrantará a su debido tiempo. Y el vaso que esté sentado en una iglesia cristiana y ya esté cocido no podrá ser formado. Por eso a lo largo de todo el reinado de David tú vas a ver que hubieron algunos que se quebraron, que no llegaron a los últimos tiempos del reinado de David. No era Absalón hijo de David, se quebró. Se quebró. No había más probabilidades que Absalón fuera alguien conforme a su padre, pero se quebró. Y cuando entendemos que somos vasos de barro, que estamos en formación, para entender que solo somos vasos de barro, que justamente lo que nos permite aún seguir siendo moldeados no es nuestra capacidad de reconocer que somos vasos de barro, sino es su gracia y su misericordia. Porque ese plasma que biológicamente le da la movilidad de nutrición, de restauración, de crecimiento a todo nuestro cuerpo, distribuyendo los nutrientes por todo nuestro cuerpo a lo que nosotros llamamos sangre. Es lo que se nos dio para ser alma viviente. Y dice la palabra de Dios que no podíamos nosotros comer sangre porque la vida estaba en la sangre. Y cuando Cristo vino nos dio vida por medio de su sangre. Pero cuando Adán fue creado era solamente un muñeco de barro. No tuvo semejanza y no tuvo imagen hasta que fue soplado sobre él hálito de vida. Esa es la característica que tenemos los que somos llamados hijos de Dios. Que como somos vasos de barro, como nosotros aún contenemos ese plasma, esa esencia de Dios, todo lo que Dios dice que sea en nosotros comienza a ser. Y Él llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Sabes por qué? Porque nosotros estamos en formación. Por eso tú no lo ves, pero Él lo llama. Y lo que Él llama se manifiesta. Por eso cuando Él creó la tierra, ¿sabes? En la física se dice que el plasma está creado de una forma omnipresente a todo lo que existe. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que vino después viene de esa misma vida. Y sé que tal vez estoy introduciendo muchos términos como más científicos, pero quiero que tú entiendas que Él no nos hizo seres sólidos y estáticos. Cuando tú ves los estados de la materia, tú te das cuenta que hay diferentes estados y uno de esos estados es el estado sólido. Y todo aquel que toca algo sólido sabe que lo sólido, la única manera de dar, que no se le puede dar forma, que simplemente si tú lo fuerzas, se quiebra. Tarde o temprano, no importa la resistencia que tenga eso sólido, tarde o temprano se va a quebrar. Porque no tiene flexibilidad. Porque no tiene la opción de ser moldeado. Mas sabemos que todo lo que es sólido es puesto a temperatura. Es puesto a temperatura, es puesto al fuego, se vuelve maleable. Y de repente tú dices, ¿por qué entonces Pablo dice que somos vasos de barro, que tenemos este tesoro de gloria? Y yo quiero que vayas conmigo a 2 de Corintios. Aleluya.
Dice la palabra de Dios, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios, del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. ¿Sabes? Es que a veces estamos demasiado sólidos. Estamos tan sólidos que necesitamos las pruebas. Estamos tan sólidos que necesitamos el fuego, para que aquello que está sólido por medio de la temperatura no sea quebrado y se vuelva inservible, sino que se vuelva útil. Es que para ser un vaso de honra necesitamos ser moldeados, necesitamos ser vasos en formación. Pero si todo lo que está en la tierra desde el principio fue hecho desde el concepto de formación, ¿por qué nosotros creemos que ya Dios no nos puede moldear? Porque dice Dios que Él formó la tierra, Él la hizo y luego la compuso. ¿Sabes por qué pudo componerla? Porque todavía estaba en proceso de formación. Porque la formación es un constante. Por eso cuando tú llegas a un nivel, tú no puedes creer que eso es todo en Dios. Aún hay más. Por eso había un Pablo que decía, yo no soy perfecto, no digo que lo haya cansado, pero yo prosigo. Y estamos hablando de Pablo, aquel que el Espíritu Santo le fue revelado, aquel que tuvo un encuentro con Jesús cuando ya mi Jesús había sido glorificado. Estamos hablando de Pablo, aquel que los misterios le fueron revelados, aquel que dijo, este aguijón me es dado por causa de las revelaciones. Ese era el que decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Este que decía, sed imitadores de mí como yo de Cristo, estaba diciendo, no que lo haya ya alcanzado, pero yo prosigo. Y usamos estos términos para definir que estamos en guerra, pero que tenemos que fortalecernos en Dios y seguir avanzando. Porque el enemigo se levanta. Pero tú debes comenzar a entender este versículo desde tú estás en formación y tienes que soportar la prueba. Porque Dios no usa carbones, usa diamantes. Porque estás en formación y Él te ha puesto a ti como un vaso de barro. Él ha puesto en ti ese plasma para que tú vayas siendo formado. ¿Sabes? Dice que Él no pone en nosotros tentaciones o pruebas que no podamos superar. ¿Por qué? Es porque Él ya sabe que podemos vencer. Es porque Él ya sabe que lo podemos pasar. No entendemos la prueba como un proceso para un nivel mayor. ¿Sabes? No recuerdo con quién hablaba. Creo que con mi hermana, y yo le decía, el problema de la mayoría de los sistemas educativos es que entienden el concepto de prueba como una amenaza. Es por eso que en la facultad los chicos que rinden entran en estados de estrés, les da pánico, comienzan a perder el cabello, comienzan a tener problemas de crecimiento. Y uno agarra y dice, ¿qué es esto? Es solo una prueba. Y si esto es solamente una prueba simplemente en un nivel tan bajo, ¿qué será con una prueba de un nivel mayor? Una prueba que en tu vida marque la diferencia. Si tú te pones así con algo así, con algo que no tiene mayor relevancia. Y yo le decía, el problema está que desde pequeño se nos muestra que la prueba no es parte del proceso, sino que es la culminación del proceso. Pero a lo largo
largo de tu vida y de mi vida nosotros estamos todo tiempo a prueba, todo el tiempo a prueba. Una y otra vez entramos al desierto, una y otra vez el Espíritu Santo nos lleva al desierto, aunque andamos reprendiendo todos los mil y un demonios, y el Espíritu Santo dice: yo te estoy llevando al desierto, porque si no te llevo allí, tú no me buscas, si no te llevo allí, tú no me adoras, si no te llevo allí, yo no puedo estar contigo para que tú recibas la revelación. El proceso de formación está en nosotros, porque el que se convierte en una vasija seca, el que ha perdido todo el plasma, no es capaz de ser formado, sino que simplemente es quebrantado. Y el quebrantamiento termina con la muerte de aquel que no quiso ser transformado. Tal es la palabra de Dios, que dice que después que nuestro Cristo venga, que cuando Cristo venga por nosotros, nosotros seremos transformados. Nosotros seremos transformados. Dice la palabra de Dios que Jesús llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, creo que eran, y Él se transformó, Él se transfiguró delante de ellos, con un vestidos resplandecientes, cual ningún lavadero nunca jamás podría dejar. Y sabes, mi Jesús todavía no había sido crucificado, mi Jesús todavía no había sido glorificado, aunque ciertamente la gloria que antes lo cubrió lo estaba cubriendo. Vamos para ser transformados. Somos vasos de barro, pero el vaso de barro tiene que ser formado. Por eso Pablo no utilizó los mismos términos para referirse a vasos de honra o a vasos de deshonra. Cuando Él nos diseñó en lo más biológico de nuestro ser, porque Dios es tan especial, Él es tan perfecto, es un ingeniero tan excelente, que cuando Él nos diseñó de tal manera que aun aquello que es espiritual fuera evidenciado por lo natural que nosotros tenemos, lo natural que nosotros somos, este cuerpo físico que Él formó y el entorno en el que Él nos estableció, todo habla de su sabiduría, de su grandeza y de su poder. Todo ello nos enseña. Por eso Abraham no caminó con una Biblia pegada en la mano porque estaba en su corazón, porque se levantaba en la mañana y podía ver el sol de justicia amanecer a su favor, porque él podía ver cómo los enemigos venían a buscar favores de él. ¿Sabes por qué? Porque venían y le decían: es que tú eres favorecido de Jehová. No tenía una Biblia. ¿Sabes qué tenía? El plasma. En todo su espíritu, alma y cuerpo, él estaba siendo formado. Aun cuando los años pasaban y la promesa no se manifestaba, él estaba siendo formado. Aun cuando levantó por todo el territorio de Israel un altar y otro altar y otro altar, sellando aquello que los descendientes de él iban a conquistar. Una promesa y un proceso de formación. Aun cuando perdió a su Sara, un proceso de formación, aun cuando vio a su hijo allí, un adolescente a punto de ser sacrificado, un proceso de formación. Pero de repente hoy el cristiano no quiere entender que si su cuerpo físico está cubierto de plasma y es lo que le permite la vida, hoy en nuestro espíritu eso tiene que seguir fortaleciendo. El plasma del Espíritu Santo en nuestra vida, la sangre de Cristo nos nutre, nos restaura, nos sana, pero también excreta toda inmundicia que ha habido en nuestros corazones, quita toda maldad que haya en ella. Es su sangre.
Es su sangre. Es su sangre. Es su sangre lo que nos hace ser vasos de barro maleables y moldeables. Es su sangre lo que nos permite acercarnos a su imagen. Es su sangre. Siempre será su sangre. Un pueblo que no habla de la sangre de Cristo está muerto, porque en la sangre de Cristo está la vida eterna, la vida abundante. Oh, la vida de Cristo no es como la vida que viven aquí los hombres en el mundo, no es mera existencia. Y tú me vas a decir que hay lágrimas, pero es que el proceso de formación sí duele. El proceso de formación sí duele. A veces vas a tener etapas en que va a tener que hacer reposo, porque sabe, todo árbol que da fruto en otoño tiene que hacer su reposo. Todo árbol que da fruto en otoño hace su reposo. Y tú vas a decir, ¿y cómo te das cuenta? Porque cuando tú ves una rama cortada, la corteza que se armó del año anterior, se armó por ese tiempo de estación, por ese tiempo de reposo. Y tú dices, no hay que seguir, sí hay que seguir, pero sigue en los tiempos de Dios, no en los tuyos. Porque el proceso de formación no es en tus tiempos, es en los de Él. David también tenía la promesa, pero estuvo 7 años y 6 meses en Hebrón reinando Judá. Y sí tenía la promesa. Hebrón, ciudad pequeña, no mencionada. Un lugar que para el pueblo de Israel no era reconocido. Allí Hebrón. Allí Hebrón. Una ciudad como pequeña y olvidada. Y allí lo mandó Dios. Porque no es a tus tiempos, no es a tus formas, no es con tu estrategia. Pero estamos en formación. Si yo puedo permitir que ese espíritu que es vida en mí, que es ese plasma que me mantiene en formación, siga siendo lo que Dios dijo de mí, aunque mis ojos ahora no lo vean, entonces yo seré llamada vaso de honra, porque no he sido llamada a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. No somos llamados a que tú tengas una gran corona para que los hombres lo vean, ni tengas un gran discursivo para que glorifiquen y alaben al maestro de la palabra. No fuimos llamados para que la gloria se la lleve Él. Un vaso de honra no es en sí honrado, es honrado aquel que utiliza el vaso de honra. Y ese es Dios. Ese es el Espíritu Santo. Y yo quiero decirte que Él está dispuesto. ¿Sabes? Escuchaba hace un tiempo una predicación sobre el alfarero. Y justamente este siervo hablaba de la rueda del alfarero. Y yo quiero decirte algo. La rueda del alfarero es la presencia de Dios. Ahí en medio de tu aflicción, en la presencia de Dios, subes a la rueda del alfarero. Tú puedes hacer más largo el proceso. Mira, la formación durará toda tu vida. La formación durará toda mi vida. Hasta que mi Jesús venga a buscar a su iglesia o me lleve antes, yo estaré en formación. Y a lo largo de esa formación habrán diferentes pruebas. Pruebas que son como metas, ¿sabes? Para llegar a un objetivo mayor. Y en cada una de esas metas yo voy a ser atribulada, voy a ser afligida, voy a ser puesta bajo presión. Pero yo quiero decirte algo, si yo sé llegar y subirme yo solita a la rueda del alfarero, si yo puedo subirme a la rueda del alfarero y decir, ok, tal vez no lo entiendo, tal vez no lo comprendo, tú sabes que no he hecho nada para merecer esto, como alguna vez dijo Job, pero aquí estoy en la rueda. Tú vas a hacer ese proceso, esa prueba, más rápido. Puedes demorarte 40 días en pasar la prueba, o 40 años.
¿Son 40 días o 40 años? Ahora, si tú entiendes que tú eres un vaso de barro en formación, tú serás un Josué, tú serás un Caleb. Porque entenderás que siempre Dios tiene el control. Amén. Así que quiero decirte algo de este proceso de formación. De este proceso de formación Dios tiene el control. Dios tiene el control de este proceso en mis tristezas, en mis alegrías, cuando me siento defraudada o traicionada, cuando me siento despreciada o aborrecida o halagada. De este proceso de formación Dios tiene el control. Y si las cosas alguna vez no salen, Dios tiene el control. Y si salen muy bien, ¿sabes qué? Más Dios tiene el control. Amén. Mejor decir que yo soy un producto en formación, antes que creerme un producto terminado. Levantar mi cabeza y que Dios tenga como un león que cazarme, para volver a formarme desde el principio, nuevamente. Es mejor entrar a su presencia, es mejor subir a la rueda, es mejor decir: vaso de barro soy en tus manos. En cada prueba, en cada tristeza, en cada guerra, en cada enemigo que se levanta, es mejor llegar a la rueda del alfarero y decir: yo sé que solo soy un vaso de barro, pero yo también sé que el plasma que tú pusiste en mí está siendo cada vez un mayor peso de gloria, un cada vez más excelente peso de gloria. Yo lo sé, si me caen las lágrimas, si estoy cansado, si a veces las fuerzas son insuficientes, pero yo sé que estoy en tus manos, oh Jehová. Y déjame decirte algo: las puertas que tú no puedes abrir ni soñaste alguna vez intentar abrir, se abrirán solas. Solas se abrirán. No se van a abrir, ¿sabes? Porque a veces ni siquiera tenemos el valor de pedírsela a Dios, porque creemos que no las merecemos. Y ¿sabes? Dios dice: tú tienes las puertas de mi corazón. Y de allí fluye todo. Padre eterno, Rey de gloria, en tus manos hoy estamos. Porque, Padre, no hay mejor lugar que estar en tus manos. Amén. Si aún un David, Padre, estando en medio de aquella condenación, de aquella sentencia, dijo: no quiero caer en manos de nuestros enemigos. Mejor en tus manos, porque tú eres misericordioso. Oh, Padre, en tus manos estamos. Tú conoces cada parte de nuestro ser. Tú nos entretejiste en lo profundo de la tierra. Antes que viniéramos a existencia, tú ya nos conocías. Antes que viniéramos a manifestación, tú nos pusiste nombre. Tú llamaste en nosotros todo lo que seríamos, Padre. Oh Jesús de gloria, tú trazaste el camino por el cual caminaríamos. Tú nos diste tu fortaleza antes que la pidiéramos. Tú nos diste sabiduría antes que entendiéramos que la necesitábamos. Espíritu Santo, tú nos diste un ejército para vencer antes que siquiera entendiéramos que iba a hacer falta, porque tú conoces todas las cosas, porque en ti todas las cosas fueron hechas, en ti, mi Jesús, subsisten. Oh Espíritu de Dios, aquí estamos, solo vasos de barro, solo vasos de barro, Amén. solo vasos de barro, pero usa estos vasos de barro para honrarte, usa estos vasos de barro para llevarte gloria. Usa estos vasos de barro que aún están en formación, para que tu nombre sea puesto en alto todos los días de nuestra vida. Tu imagen sea la que el mundo reconozca en nosotros, aunque olviden nuestros rostros y nuestros nombres porque nunca han sido importantes. Pero tu nombre, solo en tu nombre, Padre, hay poder. Solo en tu nombre, Jesús, hay autoridad para vencer.
Y solo mediante tu nombre alcanzamos redención, porque tu sangre nos limpia y nos purifica, nos redime, nos forma, nos preserva. Aleluya. En el nombre de Jesús, todo lo dejamos en tus manos. A ti te damos gloria, honra y alabanza. Amén y amén.